Muy bien. En, en virtud de la convocatoria que realizó nuestra facultad para reflexionar en conjunto sobre las metodologías que se imparten en las distintas asignaturas de nuestra casa respecto de el ejercicio profesional de las distintas carreras de nuestra facultad, el, la Cátedra de Econometría y el Centro de Investigaciones de Econometría intentó dar un formato a para cumplir con esta consigna, un formato que no fuera excesivamente formal, teniendo en cuenta que, ustedes saben, la econometría es una materia, una asignatura, que particularmente trata sobre los aspectos cuantitativos de los fenómenos económicos, y por lo tanto, inevitablemente, para su desarrollo utiliza nomenclatura algebraica. Y bueno, esa nomenclatura algebraica, la experiencia nos dice que siempre es un poco árida y un poco aburrida. Por lo tanto, vamos a intentar hacer nuestros comentarios en forma de una charla un poco informal, digamos, ¿no? Sin utilizar en lo posible o minimizando la utilización del lenguaje matemático. Intentaremos eso, esperemos si lo logramos. Primero, y antes de comenzar con todo, quiero participar con ustedes un abstract que se nos ocurre sobre el desarrollo de este trabajo, ¿no? Un abstract mínimo que lo que pretende es fijar cuál es el objetivo final de nuestra conversación, de nuestras reflexiones, ¿no? En realidad ese objetivo final consiste en fijar la idea, introducir la idea de que todas las decisiones que se tomen relacionadas con el comportamiento de fenómenos económicos inevitablemente van a estar afectadas por la influencia, por la presencia de la aleatoriedad, digamos. Hay que tener en cuenta que las decisiones que se tomen con respecto al comportamiento de fenómenos económicos inevitablemente van a ser asumidas a partir de conjuntos de información finitos e inevitablemente insuficientes. Es decir, que todas las decisiones que se tomen inevitablemente van a ser en condiciones de incertidumbre. Y como es fácil comprender, digamos, toda decisión que se asume en condiciones de incertidumbre tiene asociada una probabilidad no nula de que la decisión adoptada sea equivocada. Esa es la participación de la aleatoriedad, ¿no? Que, como vemos, como vamos después a desarrollar en forma un poco más estricta, es inevitable, es totalmente inevitable. Bueno, lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla que va a tener unos dibujitos, unos pequeños renglones escritos en términos matemáticos, en términos, utilizando nomenclatura algebraica, y sobre los cuales yo voy a ir conversando. Son mínimas las cuestiones. Yo lo que pretendo es que lo más importante no sea, digamos, el dibujito, la formulita que aparece ahí, sino los comentarios que nosotros podemos hacer desde aquí. Bueno, esta es nuestra presentación. Yo estoy presente aquí como director del Centro de Investigaciones de Econometría. La profesora Mirta González está presente como titular de la Cátedra de Econometría. Muy bien, vamos a los dibujitos. Muy bien. La idea, decía, fundamental, la idea primera es de toda nuestra materia, y obviamente que es trasladable a cualquier tipo de aplicación, en principio, sobre cualquiera de las aplicaciones profesionales de las carreras de nuestra casa, es la de intentar explicar el comportamiento de fenómenos económicos. Esa es la idea. Nosotros vamos a representar de esta forma, por I de T, vamos a representar el comportamiento de un fenómeno económico en el tiempo. Esta variable T representa el tiempo. Este I que aparece aquí, esta variable I que aparece acá, representa en realidad, o pretende representar el comportamiento de cualquier fenómeno económico dinámico. Cuando digo cualquier fenómeno económico dinámico, me refiero a cualquier fenómeno que está referido a la macroeconomía, a la microeconomía, las cuestiones que hacen al mercado de capitales,
a la teoría del riesgo, los derivados financieros, la teoría del riesgo financiero, la teoría del riesgo bancario, crediticio, las variables relacionadas con los problemas actuariales, que se refieren a cuestiones que hacen a seguros, digamos, a la cobertura de seguros, y cuestiones referidas al ámbito financiero, a la matemática financiera y esas cuestiones, ¿no? Estos fenómenos que ustedes ven, está ahí, que pretende abarcar fenómenos económicos con una generalidad muy grande. A pesar de esta generalidad, hay que tener en cuenta que todos estos fenómenos que están reunidos en esa I que aparece ahí, tienen una característica común. Y la característica común que tienen es la de ser fenómenos pertenecientes al ámbito de las ciencias fácticas. Y la particularidad, la característica es que los fenómenos que pertenecen al ámbito, o la explicación de los fenómenos que pertenecen al ámbito de las ciencias fácticas requieren de dos tipos de información. Una información deductiva y una información inductiva. O más bien, bueno, podemos agregar una información abductiva, digamos. Es decir, que lo que requiere es una información deductiva, que ahora vamos a analizar, con respecto a que, bueno, uno podría decir, si yo quiero, la condición necesaria que necesaria y suficiente para que yo explique el comportamiento de IDT sería tener un conjunto de información que representara a todos los factores que de alguna manera afectan al fenómeno I y cuáles son los mecanismos causales por los cuales cada uno de esos factores modifica el comportamiento de I, digamos. Otra parte que quiero decir, otra cuestión que quiero decir, que quiero aclarar, es que esta variable t debe ser interpretada, como dice acá, un punto del tiempo no transcurrido. Es decir, si se tratara este fenómeno I de analizar o de explicar el comportamiento del precio de un activo, esta variable T vendría a representar, por ejemplo, el precio del activo al cierre de las operaciones de mañana o de pasado o de lo que fuere, digamos, porque si el argumento T fuera un punto del tiempo no ya transcurrido, este I de T se hubiera transformado en un número, hubiera pasado a formar parte de mi conjunto de información, pero hubiera perdido toda la riqueza que implica la capacidad de su análisis, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es más o menos la idea fundamental. Ahora, fíjense lo siguiente. Si uno se pone a analizar, si uno toma cualquier fenómeno económico que se le ocurra, y se pone a analizar cuáles son los factores. Recuerden que lo que nosotros dijimos es que la condición necesaria para explicar el comportamiento de este I sería conocer todos los factores, todos los fenómenos de su entorno económico, que se supone que de alguna manera afectan el comportamiento de I. Y cualquiera sea el fenómeno I que nosotros analicemos, es fácil concluir, digamos, es una cosa muy intuitiva, muy, muy fácil de concluir. Sobre todo para personas como nosotros que estamos entrenados en el comportamiento de estos análisis de series económicas, la primera conclusión que uno podría obtener es que los factores que afectan al fenómeno I son muy numerosos. Y es más, yo me atrevería a decir, aún con la prudencia de querer ser riguroso, que cualquiera sea el fenómeno ahí que estemos tratando, este fenómeno está afectado por infinitas causas. Es decir, que los factores que integran su entorno económico son infinitos. Habrá causas, habrá factores que afectan el comportamiento de I en forma evidente, en forma inmediata. Habrá otros que no es tan evidente, pero inevitablemente constituyen causas relevantes. Habrá otros factores que afectan al fenómeno I por intermedio de otras causas. Habrá otros factores que afectan ahí aún en forma cualitativa, es decir, que no permitan una medición cuantitativa. Y digamos, una condición más que yo creo que un poco avala ese supuesto que yo hice un poco audaz de que cualquier fenómeno I está afectado por infinitos factores, es que seguramente cualquiera sea el fenómeno I, habrá muchos factores o algunos factores cuya existencia yo ni siquiera conozco. Eso implicaría entonces, digamos, llevándolo a un punto de vista un poco más formal,
a reconocer que cualquiera sea el fenómeno I, ese fenómeno, el comportamiento de ese fenómeno dinámico, el comportamiento de ese fenómeno dinámico, está afectado por infinitos factores. Desde un punto de vista estrictamente formal, como requiere nuestra econometría, esa circunstancia, ay, perdón, soy muy torpe para estas cosas, ya está. Ese supuesto acerca de que el fenómeno I está afectado por infinitos factores, repito, de un punto de vista rigurosamente formal, implicaría reconocer que entonces, asociado a cada fenómeno I, es posible definir un conjunto que acá hemos llamado omega grande, formado de esta manera, un conjunto infinito numerable, es decir, un conjunto que está formado por infinitos elementos, pero tales que esos elementos pueden ser individualizados, pueden ser distinguidos, singularizados en forma individual. Y este conjunto omega representaría lo que podríamos llamar, no sé, esta no es una nomenclatura universalmente aceptada, pero bueno, puede ocurrírsenos llamarlo así. Esto podría constituir lo que podríamos llamar la estructura causal de I, o si ustedes quieren, el entorno económico de I. Por esta razón, es decir, por la razón que pusimos antes acerca de que el supuesto inicial es que este fenómeno I está afectado por infinitas causas o que su entorno económico está formado por infinitos factores, es que es un conjunto infinito. Un conjunto infinito en el cual cada una de estas X que aparece acá representa un factor que nosotros suponemos que afecta causalmente el comportamiento dinámico de I. Están, fíjense ustedes, aclarando la nomenclatura, tengan en cuenta que lo que está entre paréntesis se refiere a puntos del tiempo, y que si el fenómeno I está vinculado con el punto T, los factores que se supone que son causales, que actúan como causas del fenómeno I, están desfasados, están retrasados con respecto al momento T. Eso es porque, bueno, inevitablemente se debe cumplir esa regla de oro de la causalidad que dice que la causa tiene que preceder al efecto, es decir, que la causa nunca puede ser ni contemporánea ni posterior al efecto. Es decir, que por esa razón es que esta nomenclatura se complica un poquitito más. Tengan en cuenta estos factores que están acá abajo, digamos, estas condiciones que están expresadas acá abajo, etc. Con respecto a este primer elemento del conjunto, este I sub T menos J, obviamente puede causar un poco de extrañeza en la medida en que aparentemente en la estructura causal del fenómeno I aparece el mismo fenómeno I. Pero en realidad este elemento que aparece acá lo que pretende es representar la influencia que el pasado del fenómeno I ejerce sobre su comportamiento futuro. Es decir, pretende representar cómo la historia del fenómeno I afecta su comportamiento futuro. Podríamos decir, se me ocurre, que este IT menos J representa, podríamos decirlo de esta manera, representa la memoria del fenómeno I de T. Es decir, representa aquello que el fenómeno I recuerda de su historia pasada para de alguna forma condicionar su comportamiento futuro. Es lo que en la nomenclatura de los fenómenos dinámicos se conoce como la autorregresividad, es decir, el regreso a su propio pasado para a los efectos de condicionar su comportamiento futuro, digamos. Esta estructura causal, bueno, como es evidente, decía antes, representa a toda, o incluye a todos los factores que de alguna manera afectan el comportamiento de I. Pero implícita en esta definición hay otra condición. Lo que se supone que está incluido en este conjunto es además el conjunto de los mecanismos causales por el cual cada uno de estos factores afecta el comportamiento de I. De modo tal que, si yo quiero explicar el comportamiento de I, lo que yo debería conocer básicamente como condición necesaria es esta estructura causal omega grande de I de T, que incluye a todos los factores causales y a los mecanismos por los cuales estos factores modifican el comportamiento futuro de I. Esa es más o menos la idea. Ahora, acá surgen dos inconvenientes inevitables. Uno de los inconvenientes que surge es que este conjunto
constituye un conjunto de información de tamaño infinito. Y es lógico suponer, no es muy intuitivo suponer, que no hay ningún observador finito que pueda poseer un conjunto de información infinito, digamos. Y por otra parte, esto está suponiendo que la información que se tiene para todo t, digamos, es decir, digamos, para t desde igual a este punto t hasta el menos infinito, digamos. Otra cuestión que también es imposible de poseer, digamos, ¿no? Lo cual nos lleva a una conclusión importante, digamos, una conclusión, diría yo, hasta un poco dramática. Entonces nos encontramos en la presencia de este problema. Tenemos que intentar explicar el comportamiento de un fenómeno Y. Para explicar el comportamiento de ese fenómeno Y necesitaríamos conocer su estructura causal, pero resulta que su estructura causal no es una cosa, no es una información que esté completamente a nuestra disposición, que esté a nuestro alcance, digamos. Lo cual nos llevaría a la dramática conclusión de, bueno, entonces yo no voy a poder explicar nunca el comportamiento de un fenómeno. Y la respuesta sería, sí, efectivamente, yo nunca voy a poder explicar en forma completa el comportamiento de un fenómeno. Pero ustedes coincidirán conmigo que si bien yo estoy seguro que no puedo conocer todas las circunstancias que afectan el comportamiento de un fenómeno, también en cierta forma tengo conciencia de que si bien no conozco todo, algo conozco, porque no en vano he transcurrido tantos años sentados en bancos escuchando a profesores que me hablaban sobre el comportamiento de los fenómenos. Es decir que, bueno, la cosa podría formalizarse de la siguiente manera, ¿no? Ahí está. Yo hago, discúlpenme que a veces va para arriba, pero soy de una torpeza terrible. La cosa podría ser formalizada en forma rigurosa de la siguiente manera. Digo, bueno, yo el conjunto omega grande no lo voy a poder conocer nunca, por lo tanto, esa información, esa explicación completa del fenómeno Y no la voy a obtener nunca, pero ocurre que de alguna manera algo yo supongo que conozco del fenómeno Y. Y entonces, asociado al fenómeno Y, yo podría definir otro conjunto que yo llamé omega chico, que vendría a ser el conjunto de información con que cuenta el observador. Es decir, de la totalidad del entorno económico de I, se supone que yo hay ciertos factores, ciertos fenómenos que afectan el comportamiento de I y sobre los cuales yo tengo conocimiento. Tengo conocimiento de su existencia y tengo conocimiento de su comportamiento empírico. En una palabra, tengo conocimiento de que esos factores existen y yo supongo que son causalmente relacionados con el fenómeno I, pero además conozco información empírica, sé los valores que asumieron esos fenómenos en distintos puntos del tiempo, digamos, ¿no? Este conjunto, digamos que es un conjunto finito, fíjense que en realidad es un subconjunto del anterior, ¿no? Y la idea es, bueno, yo conozco cosas de este conjunto, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Hay que tener en cuenta esto va un poco fuera de la rigurosidad digamos, de la sintaxis matemática que uno puede adjudicarle a toda esta explicación casi epistemológica que estamos haciendo, ¿no? Y es la siguiente. Uno supone, en principio, que este conjunto de información está formado por una información justificable racionalmente, podría decirlo así. Justificable racionalmente. Pero en realidad a veces no ocurre eso, ¿no? A veces no ocurre eso. A veces hay ingredientes en este conjunto de información que son más bien intuitivos y que no aceptan, no justifican una interpretación absolutamente racional, digamos. Fíjense ustedes que, qué sé yo, por darle un ejemplo, y perdonen lo doméstico, a lo mejor lo grosero del ejemplo, si yo estoy estudiando el comportamiento, bueno, como decía antes, ¿no? Si yo estoy estudiando el comportamiento de un activo, bueno, habrá en este conjunto de información muchas causas que son técnicamente justificables, balances presentados, etcétera, pero también hay un montón de comentarios oficiosos dentro de la calle San Martín, o bueno, pero ¿qué era la calle San Martín? Que yo voy a incorporar a mi conjunto de información sin que pueda justificarlo racionalmente.
Esto implica lo siguiente, fíjense, este razonamiento implica lo siguiente. Se me ocurría iba a ser un ejemplo, pero me parece un poco grotesco. Esto implica lo siguiente, fíjense. Si para un observador cualquiera este conjunto omega chico fuera un conjunto vacío, para ese observador el fenómeno I de t sería un fenómeno aleatorio puro. En el otro extremo, digamos, del espectro. Si para un observador cualquiera este fenómeno I, este conjunto omega chico, fuera asimilable al conjunto omega grande que vimos en la representación anterior, para ese observador en particular, ese fenómeno I sería un fenómeno determinístico puro. Determinístico puro sería un fenómeno cuyo comportamiento no está afectado por aleatoriedad. Es decir, un fenómeno tal que el observador tendría a su disposición un conjunto de información que le permitiría replicar todo el comportamiento pasado del fenómeno y predecir todo el comportamiento futuro sin ningún tipo de afectación por la aleatoriedad. Obviamente, la existencia de este tipo de fenómenos determinísticos puros, por lo que dijimos antes, por lo que comentamos antes, es de existencia puramente ideal, porque obviamente ningún observador puede poseer una información de tal tamaño, ¿no? Esa información sería equiparable al demonio de Laplace o a situaciones ideales de ese tipo, digamos, ¿no? Y casi me atrevería a decir también otra cosa, ¿no? Que los fenómenos aleatorios puros también casi son de existencia ideal, salvo casos muy particulares que estén referidos a ejemplos que son triviales, digamos. ¿Por qué razón? Por la razón que comentamos antes, acerca de que este conjunto de información no siempre está vinculado, no siempre está vinculado a información que sea racionalmente justificable. Es decir, que en principio, siempre yo me las voy a arreglar como para suponer que este conjunto no va a ser totalmente vacío, que hay ciertos indicios que me permiten, digamos, adjudicarle algún elemento a este conjunto para que ese conjunto no sea vacío, digamos. Esa es la idea. Lo cual permitiría llegar a la siguiente conclusión, que en las aplicaciones, en todas las aplicaciones a las que hemos mencionado, inevitablemente lo que yo me voy a encontrar son con fenómenos que están a mitad del recorrido del espectro, es decir, a mitad de los determinísticos puros y los aleatorios puros. Fenómenos que podríamos llamar cuasi determinísticos o cuasi aleatorios, según de cuál lado de los extremos se quiera analizar, digamos, ¿no? Esto lleva a la conclusión de que los fenómenos que habitualmente nos vamos a encontrar en las aplicaciones son fenómenos de los cuales nosotros hay parte de su comportamiento que vamos a poder explicar y hay parte de su comportamiento que para nosotros va a tener el aspecto de comportamiento aleatorio. Quiero decir con comportamiento aleatorio un comportamiento en cierta forma inexplicable a partir del conjunto de información con el cual contamos. Muy bien. Bueno, acá yo me adelanté con mi charla, pero aquí está lo que acababa de decir, ¿no? Que si el conjunto omega chico es un conjunto vacío, para ese observador el fenómeno es aleatorio puro. Y si el conjunto omega chico es asimilable al conjunto omega grande que representa el entorno económico de I, entonces para ese observador el fenómeno I de t va a ser un fenómeno determinístico puro. Bueno, paso a la otra cuestión. Ahí está. Por lo tanto, la explicación que nosotros vamos a poder obtener del comportamiento del fenómeno I va a tener esta forma. Va a ser una función exclusivamente del conjunto de información con el cual contamos.
Inevitablemente es así. Si yo quiero explicar el comportamiento de un fenómeno, inevitablemente mi explicación va a ser una función de lo que conozco sobre el comportamiento de ese fenómeno y no sobre lo que ignoro, digamos, ¿no? Y acá uno puede extraer algunas conclusiones, ¿no? En primera conclusión es que, bueno, es posible definir lo que podríamos llamar una teoría general de las explicaciones de los fenómenos, sí, de modo tal que cada explicación que uno obtenga pueda ser considerado como un caso particular de esa teoría general, digamos, ¿no? Y segunda conclusión, que la explicación, la naturaleza de la explicación del fenómeno Y que yo obtenga va a ser una función exclusivamente de las características del conjunto de información. Es decir, según cuál sea el conjunto de información que yo introduzca en esta expresión, va a ser la naturaleza de la explicación que yo logre. Ahora, fíjense, ¿no? Otro comentario que vale la pena hacer. Yo decía que este conjunto de información no siempre está formado exclusivamente por información que sea justificable racionalmente. A veces hay información intuitiva, a veces hay una información bastante opinable, digamos, pero va a haber algún tipo de información y cada observador va a poseer un conjunto de información particular, lo cual implica reconocer que distintos observadores del fenómeno Y, que posean distintos conjuntos de información, pueden llegar a distintas explicaciones del mismo fenómeno Y. Es decir, en la teoría del mercado no todos compran o venden acciones, digamos, ¿no? Incluso hay aquí en esta cuestión del conjunto de información incluidos supuestos acerca de condiciones como por ejemplo de causalidad, que justifican cómo un factor del entorno económico de I modifica, condiciona el comportamiento de I. Esto implica reconocer que en cierta medida ya esta explicación del fenómeno Y que se obtiene de esta forma ya tiene un rasgo de subjetividad, digamos. Porque, por ejemplo, fíjense, las condiciones de causalidad o las características de causalidad, en realidad en los fenómenos fácticos, que como dijimos antes son los fenómenos que nosotros estamos intentando explicar, tienen un carácter o una naturaleza, digo mal un carácter, una naturaleza típicamente subjetiva, digamos, ¿no? Que está afectado por una subjetividad. ¿Mm? Lo cual incluso lleva a la condición, bueno, hay ejemplos muy numerosos sobre esto, ¿no? Es decir, nosotros escuchamos economistas decir, por ejemplo, la emisión monetaria no afecta el comportamiento de la inflación. Y hay otros economistas que dicen, ojo, la inflación, la oferta monetaria es una de las causas principales del comportamiento de la inflación. Esas son relaciones causales, que están basadas en ciertas cantidades de supuestos y en cierto agregado de subjetividad. Fíjense, todavía más aún. Si yo tuviera o si hubiera dos observadores que contaran con el mismo conjunto de información, aún en ese caso podría arribarse a explicaciones de naturaleza diferente. ¿Por qué razón? Porque en última instancia la interpretación de este conjunto de información es una interpretación personal del observador y por lo tanto la explicación que va a obtener es una explicación personal que, repito, va a responder a su interpretación del conjunto de información. Y este comentario me surge ahora por el ejemplo que di antes acerca del comportamiento de oferta monetaria y tasa de inflación, digamos, ¿no? Otra cuestión, otra cuestión otro comentario que uno puede extraer de esto es que, bueno, dado un conjunto de información, de que, como ustedes vieron, estaba compuesto, estaba definido por un conjunto finito, numerable, conjunto finito, este, eh,
hay varias funciones que pueden responder digamos, a la representación de ese conjunto finito de causas. Bueno, obviamente, cuando uno está hablando de la explicación de un fenómeno en sentido econométrico, inevitablemente está pensando que esta función que está acá, entre todas las funciones posibles, es la función óptima. La función óptima sería aquella función que optimiza, valga la redundancia, optimiza las posibilidades del conjunto de información, digamos. Es decir, que agota las posibilidades de este conjunto de información. Esa sería la idea. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien, vamos. Entonces, a partir de estas cuestiones, que fíjense, son cuestiones absolutamente conceptuales, que nosotros nos permitimos, digamos, representar formalmente, en todo caso hasta para acortar el discurso. De todo lo anterior, de todas las consideraciones que hicimos antes, podemos llegar a esta expresión que está acá, a esta igualdad que está acá, que tiene todo el aspecto de una ecuación. En realidad no es una ecuación en sentido estricto, porque no cumple las condiciones de la sintaxis del análisis matemático, pero es una ecuación fundamental, es una relación, una igualdad fundamental, que en cierta forma resume todo lo que dijimos antes. Lo que pretende representar esta igualdad que está acá es que, dado un fenómeno IDT, ojo, yo no me voy a meter en esto ahora porque ya serían cuestiones absolutamente técnicas, pero dado este fenómeno IDT que cumpla ciertas condiciones, el comportamiento de este fenómeno IDT puede ser desagregado en dos partes. Una primera parte que está representada de esta forma, que representa la parte del comportamiento de I que es explicable para el observador. Es decir, es la parte del comportamiento de I que el observador puede justificar en forma racional, a partir del conjunto de información con que cuenta, digamos. Esa es más o menos la idea. Recuerden todo lo que dijimos sobre el caso anterior, es decir, el dibujito anterior, ¿no? Miren, me atrevería a decirlo de la siguiente manera. En realidad, esta primera componente que aparece acá, vendría a representar el comportamiento que yo debería esperar que tuviera IDT si estas causas que están incluidas en este conjunto omega chico fueran sus únicas causas, y que la función f fuera la función que representara en forma exacta la relación que existe entre este conjunto de causas incluidas en este conjunto omega chico, y la variable y. Si la cosa fuera esa, es decir, si la circunstancia fuera esa, si se cumplieran esas dos condiciones, entonces el fenómeno IDT para mí sería un fenómeno determinístico. Es decir, yo podría representar funcionalmente a través de una función, podría representar, digo, funcionalmente su comportamiento, y esa representación no estaría afectada por la aleatoriedad. Ahora, como, digamos, esa condición no se puede cumplir, sino que nosotros sabemos que este conjunto omega chico es un conjunto limitado, insuficiente. Es decir, que hay un montón de causas del entorno económico de I que no están comprendidas en este argumento que está acá, en este conjunto omega chico. Lo que yo sé, la conclusión inmediata, es que esta explicación que yo puedo lograr del fenómeno I es una explicación parcial, una explicación insuficiente. Repito, esta explicación representaría un comportamiento esperado a partir de ciertas condiciones. Esas condiciones están fijadas por mi conjunto de información. Por lo tanto, si esto es una información o es una explicación, si este primer sumando implica o proporciona una explicación parcial del comportamiento de I, eso implica reconocer que hay una parte del comportamiento de I que no está explicada, digamos. Y esa sería esta segunda componente que está acá. Esta segunda componente se me ocurre, haciendo una analogía con lo que dije antes, que este epsilon de t que aparece acá vendría a representar la influencia que ejercen sobre I las infinitas causas de su entorno económico que no están contenidas en omega chico.
Y esta componente es inevitablemente una componente aleatoria. En todo caso, es una componente aleatoria, si yo la interpretara de una forma, digamos, muy directa, que sería una aleatoriedad representativa de la ignorancia que tiene el observador acerca del comportamiento de él. Ojo, esa interpretación de la ignorancia, de la aleatoriedad como sinónimo de ignorancia, en realidad no es la única posible, y hay otras, pero digamos, a los efectos de este primer encuentro, que a lo mejor se prolonga en otros encuentros posteriores, creo que en este primer encuentro es suficiente considerar que este segundo elemento que está acá, que esta componente que está acá, representa en cierta forma aleatoriedad. Esto implicaría reconocer, digamos, como una nota de pie de página o como una conclusión o como un corolario de todo esto, que entonces, en la explicación del comportamiento de I, inevitablemente va a estar involucrada la aleatoriedad. Es decir, que cualquier decisión que yo tome, cualquier explicación que yo logre del comportamiento de un fenómeno, inevitablemente esa explicación va a estar afectada por la aleatoriedad, que es un poco lo que queríamos decir o lo que queríamos resumir en el abstract ese que comentamos al comienzo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá lo que dice es que bueno, un poco, ustedes disculpen, yo tengo una falta de coordinación entre los dibujitos y lo que hablo. Hablo demasiado rápido y me olvido de los dibujitos. Aquí lo que está diciendo es que la primera componente, esta función, está representando, digamos, el comportamiento esperado de IDT, un comportamiento esperado condicionado. Y lo digo porque en última instancia todos los que de alguna manera van a escuchar esto, si hay alguien que lo va a escuchar, inevitablemente ha cursado materias que están vinculadas con cuestiones de probabilidades y de variables aleatorias. Ese epsilon de t es una variable aleatoria y esta f que aparece acá, que es la que representa la explicación que yo puedo lograr del comportamiento de I, es una esperanza matemática condicionada por la información que yo tengo sobre el comportamiento del fenómeno I, toda el comportamiento del sistema de factores causales de I para los distintos momentos de t anteriores a t, digamos, para los distintos momentos del tiempo anteriores a t. Y epsilon de t, en todo caso, representa aleatoriedad pura. Esa es la idea fundamental. Acá, lo de aleatoriedad pura, yo me atreví a mencionarlo de esta forma, es decir, diciendo que el fenómeno dinámico epsilon de t, el proceso dinámico epsilon de t, es lo que se llama un ruido blanco. Si este epsilon de t no representara aleatoriedad pura, implicaría que está de alguna manera afectado por algún tipo de comportamiento sistemático. Y si hay algún tipo de comportamiento sistemático es porque mi función f es una función insuficiente, que no supo agotar la información que me proporcionaba mi conjunto omega chico. Y que esa falta de, digamos, de consideración sobre la sistematicidad que me proporcionaba el conjunto omega chico inevitablemente estaba contenida acá. Digamos, es un avance, digamos, un poco riguroso acerca de la teoría de la probabilidad y de las variables aleatorias. Pero bueno, en última instancia, conduce de nuevo a aquella afirmación que hicimos antes de que, bueno, ojo, cada vez que queramos explicar el comportamiento de un fenómeno I, nos vamos a tropezar con que esa explicación está en cierta manera afectada por la aleatoriedad. Que nuestra explicación nunca va a ser una explicación exacta, va a ser una explicación parcial y que, repito, está afectada por la aleatoriedad. Muy bien. La función, perdón, para construir yo esta función f que representa el comportamiento, la explicación que yo puedo lograr del comportamiento de I, yo necesitaría una información que representara, digamos, o que comprendiera observaciones desde el punto t hasta el menos infinito, digamos.
una cosa que, como dijimos al comienzo, es imposible. Habitualmente, para explicar el comportamiento del fenómeno Y, yo cuento con conjuntos de información que están referidos a un periodo de tiempo que es de dimensión finita. Que son lo que habitualmente es la información que habitualmente está resumida en las llamadas series económicas, digamos, ¿no? Que representan el comportamiento del sistema que yo quiero explicar para un periodo de tiempo finito, que es el que abarca mi conocimiento, digamos. Por lo tanto, yo el verdadero valor de la función f no lo voy a conocer nunca, y como todos los que estamos acá habremos estudiado alguna vez, todo lo que no conozco lo tengo que inferir. Tengo que aplicar algún método de inferencia que me implique de alguna manera representar a esa función f a partir de un conjunto de información finito. Es decir, lograr un estimador de la función f. Y ese estimador de la función f va a ser este I sombrero de t, este I sombrero de t, que va a ser el estimador del comportamiento de I de t. Y esto permitiría concluir entonces que el fenómeno I de t puede ser descompuesto, es los valores de I de t que me proporciona mi explicación, mi modelo, el modelo que yo obtuve a partir de conjuntos de información determinados, más esta serie de residuos que vendrían a ser los estimadores de estas epsilon de t que aparecen, no, de estas epsilon de t que aparecen acá. Serían los estimadores de estas epsilon de t que aparecen acá. Bueno, esos estimadores se obtendrán, estos residuos, decía, serían los residuos del comportamiento, es decir, los residuos, digo bien, del comportamiento de I de t que no están explicados por nuestro modelo, digamos. Ahí está, yo me quedé pensando, me trabé un poco la cuestión. Estos epsilon de t, digamos, estos epsilon de t, también tienen una historia muy larga en el desarrollo de la econometría, ¿no? Desde considerarlos como errores, porque hay que tener en cuenta que estas cuestiones de la econometría, todas estas circunstancias, demostraciones, métodos, etcétera, vienen heredados de ciencias también pertenecientes a pertenecientes a las ciencias fácticas, al ámbito de las ciencias fácticas, mucho más antiguas, como son fundamentalmente la física de campo y la astronomía. Y el origen de estos epsilon de t fueron, la interpretación que se les dio al comienzo, fueron los errores de observación no sistemáticos, ¿no? Después esto evolucionó como errores que estaban referidos a las ecuaciones y a errores contenidos en las mismas observaciones, y todas esas cosas, pero hoy día han, digamos, asumido, creo que una interpretación mucho más moderna y me parecería a mí mucho más adecuada, que es de considerar a los epsilon de t como perturbaciones o innovaciones. Perturbaciones en la medida en que si existen estos epsilon de t que existen, decíamos inevitablemente, son aquellos que apartan al comportamiento de I de t de esta expresión, de esta representación que es exclusivamente funcional. Es decir, si lo que decíamos antes, si en este omega chico estuvieran todos los factores que afectan el comportamiento de I, no habría ninguna variable que perturbara su comportamiento funcional. Como hay otros factores que afectan el comportamiento de I, bueno, esos factores se supone que de alguna forma apartan el comportamiento de I de ese comportamiento funcional. También se lo suele denominar como innovaciones. En cuanto a que, bueno, en última instancia lo que hacen es recoger la influencia que ejercen esas variables del entorno económico que inevitablemente van variando porque las relaciones causales no son absolutamente constantes o invariantes en el tiempo y por un montón de causas más, porque se agregan variables al entorno económico o salen variables del entorno económico que están referidos fundamentalmente a las condiciones de política económica, etcétera, etcétera. Bueno,
La idea que yo quiero introducir acá y que está relacionado con esto de la aleatoriedad y que yo creo que es la idea fundamental que nosotros debemos tener en cuenta al intentar explicar el comportamiento de un fenómeno. Cuando digo intentar explicar, implica casi como corolario que si yo obtuve una explicación que fuera más o menos satisfactoria en términos teóricos, inevitablemente yo voy a intentar predecir el comportamiento de ese fenómeno. Entonces la idea más o menos es la siguiente. Cuando yo quiero predecir el comportamiento de un fenómeno, estamos hablando aquí fundamentalmente de fenómenos dinámicos, que son aquellos que más nos interesan en las aplicaciones. Lo máximo que la máxima aproximación que yo puedo lograr, la máxima aproximación a la predicción de ese comportamiento es una función de probabilidades condicionadas. Si a mí me dicen, ¿cuánto va a ser el problema que yo tengo que resolver fuera el siguiente? ¿Cuál va a ser la demanda monetaria real en agosto del 2022? Yo lo que puedo contestar es, mire, yo la verdad no puedo asegurar cuál va a ser exactamente ese valor, porque la explicación que yo tengo de ese fenómeno de demanda monetaria real es una explicación parcial, que está afectada por aleatoriedad. Por lo tanto, lo máximo que yo le puedo decir es, mire, yo no sé cuál va a ser el valor exacto, pero la probabilidad, pero yo puedo hallar de alguna forma la probabilidad de que ese verdadero valor que yo no conozco, de la demanda monetaria real en agosto de los cuantos, puedo hallar la probabilidad, puedo hallar un intervalo, dentro del cual puedo asegurar que va a estar contenido ese verdadero valor de la demanda monetaria real con un cierto grado de confiabilidad, con un cierto grado de probabilidad. Esa es la máxima aproximación que yo puedo lograr cuando quiero explicar o cuando quiero predecir el comportamiento de un fenómeno. Y fíjense que ese intervalo está formado por el valor que me proporciona este estimador, que vendría a ser un estimador puntual, menos una constante, y el valor que me proporciona ese estimador más una constante. Es decir, que yo puedo, a partir del estimador puntual y sombrero de té que obtuve antes, lograr un intervalo de confiabilidad, dentro del cual puedo, en cierta forma, asegurar que va a estar contenido este verdadero valor de I de t que no conozco con este grado de probabilidad, con este grado de confiabilidad. Y todo eso hace a la idea o pretende de alguna manera desarrollar esa idea, todo esto que dijimos, pretende desarrollar esa idea que introdujimos en el abstract, diciendo que inevitablemente todas las decisiones que nosotros debemos tomar o que podemos tomar acerca del comportamiento de un fenómeno de este tipo, obviamente, del ámbito de las ciencias fácticas, todo va a estar afectado por la aleatoriedad. Y que por lo tanto, la máxima aproximación que podemos lograr hacia una explicación o predicción del comportamiento de un fenómeno va a ser la definición de una función de probabilidades condicionada. Lo único que yo puedo definir es un intervalo dentro del cual me atrevo a asegurar que va a estar incluido el verdadero valor ese que quiero hallar con un cierto grado de confiabilidad. El grado de confiabilidad es 1 menos alfa. El alfa, que sería el complemento de esta cosa, es el coeficiente de riesgo, que es lo que decíamos al comienzo. Es la medida de la probabilidad del error que uno puede cometer cuando asume una decisión en condiciones de incertidumbre. Esa es la idea. Bueno, no me quiero extender nada más. Pretendo que ojalá esta sea una primera charla y ojalá haya alguien que le guste completar estas cuestiones y sepa que la Cátedra de Econometría, el Centro de Investigaciones de Econometría, está a disposición para seguir conversando sobre estos temas. Bueno, me despido y nada más. Espero que la cosa les haya sido, si no agradable, por lo menos soportable. Muy bien, nada más.